Bueno, uno de los focos de atención a nivel mundial nos llega desde ese aeropuerto de Florida. Ese que ven es el avión de Donald Trump, el expresidente estadounidense, que va a viajar a Nueva York, donde el expresidente tiene una cita con la justicia. Tendrá que declarar ante el juez como imputado. Es la primera vez que esto ocurre con un expresidente de Estados Unidos. Dejamos esa señal en directo, nos centramos en este tuit a primera hora de hoy, sobre las 5 de la mañana, hora peninsular. Naufragaba frente a Santander, en el mar Cantábrico, un pesquero con 10 personas a bordo. Ese es el tuit de Salvamento Marítimo indicándolo. Han sido rescatadas con vida 7 personas, una de ellas está grave, y se han recuperado ya los cadáveres de 2 fallecidos, aunque se busca otro tripulante. Los pesqueros que acudieron en su ayuda tras los primeros avisos cuentan que en solo media hora el barco ya se había hundido completamente. ¿Qué tal? Buenos días. Veíamos caer el precio del petróleo y soñábamos con llenar el tanque de gasolina a un precio razonable, pero los países productores de petróleo han decidido acabar con esa ensoñación, anunciando un recorte de la producción. A menor oferta e igual demanda, ya saben, mayor precio. El barril de petróleo, de hecho, ya ha empezado a subir en el mercado. Qué poco dura la dicha en la casa del pobre. Los grandes productores de crudo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Omán, han decidido recortar en 500.000 barriles diarios su producción para evitar el descenso en el precio. Y por lo pronto han conseguido el objetivo. Hoy el barril de referencia en Europa sube ya un 8%. La decisión no ha gustado nada en este lado del mundo, donde no nos hemos recuperado aún del cierre del grifo de gas ruso. Estados Unidos tampoco ha ocultado su malestar y Europa muestra su preocupación por otro lastre más en nuestra economía, en nuestra lucha contra la inflación y el miedo a una contracción económica dura. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie ya sabemos que nos toca pagar de nuevo. Más asuntos que vamos a ver hoy. La Semana Santa ha inspirado la protesta que a modo de vía crucis ha recorrido los alrededores de la frontera mexicana, donde murieron 39 personas en un centro de retención de inmigrantes tras un incendio aparentemente provocado. Un paso de Semana Santa con el que quieren denunciar la situación de estas personas retenidas indefinidamente en tierra de nadie. Sin embargo, este incendio ha servido para que la familia de una de las víctimas pueda ingresar por motivos humanitarios en Estados Unidos. Lamentablemente su caso no es el de la mayoría. Y una escena en una tienda de Teherán que nos muestra la presión insoportable con la que viven muchas mujeres iraníes que se niegan a vestir el velo. Vean estas 2 mujeres reprendidas por un desconocido por no llevar el velo. Y como castigo, ahí ven, les lanza ese bote de yogur. Solo el dueño de la tienda aparentemente salió a defenderlas. Las jóvenes y las adolescentes se han convertido en objeto habitual de este tipo de abusos por quienes no toleran que dejen de vestir con el pañuelo islámico. Y nos centramos también en la guerra en Ucrania con un atentado en territorio ruso. Rusia asegura haber identificado a la responsable de la bomba en una cafetería de San Petersburgo que mató ayer a un famoso bloguero militar prorruso. La explosión hirió también a una treintena de personas, 19 tuvieron que ser hospitalizadas. La víctima se llama Vladen Tatarsky, se encontraba dando una conferencia en el establecimiento y recibió poco antes una estatuilla, justo antes de la explosión. Esa estatuilla albergaba el explosivo que le mató. Tatarsky, ahí lo ven, tenía más de 500.000 de seguidores en redes sociales y promovía un discurso bélico y brutal contra Ucrania. Se hizo conocido en 2022 por un vídeo dentro del Kremlin asistiendo a la ceremonia de la anexión unilateral de las 4 regiones ucranianas del Donbass y fue ganando fama con sus publicaciones sobre la guerra en Ucrania. Una guerra que se sigue cobrando víctimas civiles. Es la escena del último bombardeo ruso. Varios misiles impactaban contra esta zona residencial en la ciudad de Kostiantynivka, a 20 kilómetros de Bakhmut. Ana abraza a su vecina, todavía con el miedo en el cuerpo. Todo temblaba por las explosiones. No tengo ni idea de cómo hemos sobrevivido. Hubo 6 bajas, 6 personas han muerto, lamenta.
El impacto de los proyectiles hiere además a 11 personas. Duele profundamente, gente pacífica está sufriendo, ni siquiera militares, civiles comunes que son asesinados, afirma este vecino. El ataque deja una imagen desoladora, enormes cráteres, casas destruidas, edificios dañados y vehículos inservibles. En la región de Sumy, otro bombardeo mata a 2 civiles más. Zelensky insiste en que solo hay una forma de detener el terror ruso y devolver la seguridad a todo el país, la victoria militar de Ucrania, asegura. Todo en una jornada donde Kiev reconoce pequeños avances rusos en los cruentos enfrentamientos de Bakhmut. A través de este vídeo difundido este lunes, el jefe del grupo mercenario Wagner asegura que se ha hecho con el control del barrio central y de la administración de Bakhmut. Ucrania no da por el momento indicios de que la ciudad haya caído finalmente en manos de Rusia. Bueno, ya hay máxima expectación en Estados Unidos porque faltan solo unas horas para que Donald Trump declare ante el juez de Nueva York frente a un país agitado y dividido. Para mañana se espera el famoso paseillo de Trump ante los medios para declarar como imputado por el caso de soborno a una actriz porno. Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado por delitos criminales, acusado por el pago a una actriz porno a cambio de su silencio en 2016. Este martes Trump realizará el famoso paseillo para entrar en el juzgado a declarar. La jefatura de policía de Nueva York ha ordenado a sus agentes a prepararse para una movilización de sus seguidores, mientras en estos momentos se concentran por fuera de su residencia en Florida. Asegura que viajará a cualquier parte para verle, apoyarle, porque lo necesitan de vuelta. Otra partidaria de Trump asegura que todo su entorno lo apoya y que están rezando para que todo le salga bien. Por su parte, el expresidente ha pedido a sus partidarios que contribuyan con dinero a su campaña de reelección de 2024. Trump ha pedido a sus seguidores que si les va bien gracias a sus políticas que les envíen una contribución. El avión del expresidente está preparado en su casa de Florida, donde este lunes despegará rumbo a Nueva York. Allí permanecerá en la Torre Trump antes de comparecer ante el tribunal. Se espera que sea procesado, tomado las huellas dactilares y fotografiado. Los cargos específicos contra él no se han hecho públicos. Sus abogados ya han adelantado que se declarará inocente y aseguran que esto es una batalla y una persecución política. Una vez que acabe su declaración, Trump ha convocado a todos los medios de comunicación a última hora del día en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Bueno, Trump está siendo noticia esta semana porque va a declarar ante el juez, pero no ha sido detenido. Conviene recordarlo porque quizá hayan visto esta semana fotos como estas, en las cuales se ve a un Trump que se resiste a ser arrestado por la policía. No son fotos reales. Tampoco esas que hemos visto del Papa, son fotos realizadas mediante inteligencia artificial, compuestas mediante inteligencia artificial. Coincidiendo con estas fotos, tanto las de Trump como las del Papa, hemos visto también que ante estos avances vertiginosos en la inteligencia artificial y la irrupción de herramientas como ChatGPT, capaces aparentemente de sustituir el trabajo de muchas personas, o mejor dicho, de suplantar el trabajo de muchas y el talento de muchos profesionales. Pues un nutrido grupo de empresarios, expertos y académicos han firmado una carta abierta pidiendo una pausa en el desarrollo de nuevas soluciones de inteligencia artificial. Un paréntesis para crear nuevos estándares de seguridad. Bueno, pues uno de los firmantes es Ulises Cortés, es catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Barcelona, responsable del Grupo de Inteligencia de Alto Rendimiento del Centro de Supercomputación de Barcelona y nos atiende esta mañana, además desde bien lejos, ¿verdad, Ulises? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, saludos desde Bangalore, en la India. Bueno, pues le agradezco que haya tenido tiempo para atendernos, Ulises. ¿Cree de verdad que las grandes empresas van a hacer caso, van a mantener ahora una moratoria, como se pide por los miles de firmantes? No creo, pero lo que estamos consiguiendo es algo que ya es visible. Estamos consiguiendo que tanto los políticos como los medios y la sociedad empiece a preguntarse qué cosa es esto de los modelos masivos de lenguaje y las redes neuronales en nuestra vida presente y futura. Claro. Es algo que era necesario. Estas empresas son unas empresas que lo único que les interesa es ganar dinero, ya tienen mucho dinero. Uno tendría que pensar que la capacidad de cómputo que tienen estas empresas, puede haber una quincena de países en todo el mundo que las tengan. Así es que
es extraño, este poder desmedido, asimétrico que tienen estas empresas y la capacidad que tienen con sus herramientas para influir en la vida y en la forma que vivimos los humanos. Quizá el principal peligro, ahora me lo explicará usted, es que digamos que el daño es indoloro. Es decir, nos podemos plantear, bueno, no pasa nada, no me están quitando dinero. ¿Por qué debemos temer estos avances o temerlos como una amenaza? A ver, temer es quizás un verbo muy, muy complicado. Lo que tenemos que ser es conscientes de que esta gente ha utilizado unos huecos en la legislación o simplemente la falta de legislación para introducir unas herramientas que están capturando mucha información de los usuarios y les están dando la oportunidad de hacer tareas que antes jamás podrían haber realizado sin tener un entrenamiento y una formación muy específica. Es decir, están proponiendo una forma de un éxito sin esfuerzo. Y eso terminará por minar la forma en la que reconocemos la calidad profesional, el esfuerzo y sobre todo la verdad. Como son programas que están en estado beta, no están obligados a que sus resultados sean verosímiles o verdaderos. Así es que cada vez que generan una de estas respuestas, la calidad de la información disminuye y cuando tenemos millones de personas produciendo nuevas cosas que son cercanas a la verdad, pero no lo son, la calidad de la información caerá en picado. Claro. Y eso es importante. Pero no se lleva a cabo ningún tipo de fase, Ulises, fase experimental de este tipo de innovaciones antes de lanzarse al uso público. Bueno, no, el uso público ya está ahí. Piense que consiguieron 100 millones de usuarios en un mes. Hay países que no tienen 100 millones de habitantes. Y si solamente cada usuario lo hubiera utilizado una vez 10 minutos, imagine la cantidad de horas gratuitas de trabajo que se le ha dado a estas empresas y sobre todo la cantidad ingente de información que han capturado. Claro. Que luego utilizarán para mejorar la herramienta, para venderla. Y de hecho, muchas de estas empresas ya han pasado de la fase gratuita a tener versiones de cobro. Y si estas herramientas perfeccionadas con el uso que hacen los usuarios de ellas adquiere un valor mayor en el mercado, esa riqueza no volverá a los ciudadanos y además esos impuestos, si se llegan a pagar en algún país, no serán en Europa. Así es que por todos lados nuestra sociedad pierde. Claro, está claro. Ocurre también, Italia, por ejemplo, ha prohibido el chat GPT en su país. ¿Ese le parece una opción aceptable, prohibirlo, o la autorregulación sería lo mejor? A ver, yo creo que prohibir ha sido una posición para que todo el mundo se entere. Luego habrá que relajarlo. El problema que tenemos es que si estamos hablando de adultos que tienen un teléfono móvil o un ordenador y pagan el Internet, la decisión responsable es utilizarlo o no utilizarlo, si uno sabe cuáles son las consecuencias. Hay problemas más graves y estos están asociados con la patria potestad. ¿Qué está pasando con todos esos menores de edad que la están utilizando sin tener un control parental? ¿Y por qué estas compañías no han proporcionado un control parental de tal manera que los adolescentes menores de una edad legal, la que sea en cada país, tienen acceso? Claro. Y esto es un... Ulises, por lo que uno puede acceder y hacer los deberes sin tener que trabajar. Está claro. Usted me está confirmando la sensación de que estamos a veces, confirmará usted o no, desarmados ante esta situación. Entonces me pregunto, ¿cómo sabremos en el futuro si no tendremos herramientas para saber si imágenes como las que vimos del Trump o del Papa son reales o no? O si de un trabajo que tenemos original de una persona que ha hecho su esfuerzo o no, o se lo ha inventado una inteligencia artificial. Claro. Esta es parte de lo obsceno de estas empresas. Con las capacidades tecnológicas que tienen, podrían haber generado una marca de agua imborrable que dijese, esta imagen ha sido producida por la herramienta Pepe. Y entonces no habría discusión. Otra cosa es cómo se ha obtenido, cómo se ha entrenado esta máquina, si se ha hecho con imágenes que pertenecían a individuos que las subieron
de buena fide a una red y ellos, por los motivos del contrato de aquella red, que nadie se lee los contratos, por supuesto, y nuestros gobiernos no nos defienden de contratos que son imposibles de leer, 30 a 40 páginas, escritas en un idioma legal imposible de leer ni siquiera para mí o para ninguna persona que no tenga formación en derecho, pues claro, seguramente hay elementos de propiedad intelectual en los conjuntos de entrenamiento de las herramientas que bordean lo legal. Pero bueno, se podría haber evitado el problema poniendo una marca de agua. ¿Por qué no lo han querido hacer? Bueno, habría que preguntarles, pero a mí me parece obsceno. Ulises Cortés, pues no sé si habrá moratorio o no, pero sí que por lo menos este tipo de cuestiones sirve para que los usuarios nos paremos un momento y pensemos en las consecuencias que todos estos avances tienen, que no son pocas ni intrascendentales. Muchas gracias de nuevo por atendernos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver cómo está la política finlandesa, porque la primera ministra de aquel país, Sanna Marin, lo va a tener muy difícil para renovar el cargo. El Partido Conservador Coalición Nacional se ha proclamado vencedor de las elecciones celebradas este domingo, aunque es verdad que ha habido que recurrir casi a la photo finish. Fíjense, los conservadores liderados por Petteri Orpo se han impuesto con un 20,8% de los votos y 48 escaños. Los segundos, los ultraderechistas, verdaderos finlandeses, 20,1%. Marin queda tercera apenas a 2 décimas del segundo y a menos de 1 punto porcentual del ganador. Todos muy apretados. También ayer domingo el Papa Francisco reapareció para celebrar el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Lo ha hecho tras haber estado ingresado en el Hospital Gemelli de Roma a causa de una bronquitis. Según cifras de la Santa Sede, más de 30.000 personas asistieron a la homilía. Y el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó advierte del intento del régimen de Maduro de encarcelarle. Según Guaidó, el gobierno pretende acusarle falsamente de conspiración y traición a la patria. Es que Maduro estaría por dar una orden de captura en mi contra, basándose evidentemente en acusaciones falsas y probablemente ordene también la persecución a algunas otras personas ligadas a la oposición. Bueno, y de esta manera han protestado los migrantes retenidos en la frontera mexicana, mezclando la Semana Santa con sus reclamaciones en medio de Ciudad de Juárez. Bajo el lema "Ponte en mis zapatos", exigieron este domingo, significando la crucifixión y recordando la muerte de 39 personas por ese incendio en un centro de retención de migrantes. Durante el recorrido cargaron la cruz incluso descalzos. Los migrantes, en su mayoría venezolanos, se mantienen varados en esta ciudad fronteriza, exigen justicia y un memorial a las autoridades en nombre de las 39 víctimas. Este Via Crucis, ponte en mis zapatos, busca crear conciencia en la comunidad en general para seguir ayudando y bendiciendo a nuestros hermanos centroamericanos y venezolanos. Ellos no son delincuentes, ellos no son personas que derraman sangre, ellos lo único que quieren es una mano amiga que les permita estar aquí. Los gritos desesperados de Bianca Infante, esposa de uno de los heridos, fue una de las escenas más trágicas del incendio. Sin embargo, su suerte y la de su familia cambiaría a partir de este momento. Después de que su esposo sobreviviera al incendio, logró cruzar a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades para sus 3 hijos. Ya Eduardo está del otro lado, gracias a Dios lo logramos, ya lo recibió el lado americano, ya está próximo a llegar al hospital. Todo se debe a que en los días posteriores al incendio el gobierno americano anunció que ayudaría a las familias de los afectados, siendo la familia de Infante la primera en recibir ayuda. Infinitas gracias al gobierno de Estados Unidos porque sí cumplieron su palabra. Sin duda, una de las pocas historias con final feliz en una tragedia que se cobró la vida de 39 personas que tan solo, al igual que Vianglis, buscaban un futuro mejor. Situación muy difícil también para las mujeres en Irán. Como saben, Mahsa Amini murió en septiembre mientras estaba bajo custodia policial
por no llevar puesto correctamente el velo. Desde entonces se suceden las protestas en todo el mundo y las más valientes, desde luego, dentro de este país, donde muchas mujeres siguen desafiando a las autoridades quitándose el velo. El último incidente lo hemos visto este fin de semana cuando un hombre arrojó yogur en la cabeza de dos mujeres que no lo llevaban. Fíjense en este vídeo de una cámara de seguridad de una tienda en Irán que se ha hecho viral este fin de semana. Entraron dos mujeres, madre e hija, esta última sin velo, y el hombre que llega después, con gafas y camisa de cuadros, comienza a increparla hasta que arroja yogur en la cabeza de las dos. La acción provocó la intervención del dueño de la tienda y el resto de compradores. El incidente ha reavivado las tensiones por el yihad en la sociedad iraní, que ha vuelto a salir a la calle para condenar estos hechos. Esta joven iraní explica que fue excesivo y que este hombre no puede pensar que está haciendo lo correcto con este tipo de acciones. Muchas personas se oponen en Irán a que el uso del yihad sea obligatorio, pero el gobierno insiste en que no eliminarán esta ley sobre el código de vestimenta islámico impuesta a las mujeres después de la revolución de 1979. Independientemente de las creencias políticas, la ley es la ley. Son las declaraciones del presidente Ebrahim Raisi tras el incidente para reforzar el uso del velo en Irán. Las autoridades judiciales emitieron una orden de arresto contra el hombre que vertió el yogur, pero también contra las dos mujeres por violar las estrictas reglas de vestimenta. Ponen multas a las mujeres que les quitan el pasaporte, les quitan el carnet de conducir y estas cosas para obligarles a que tengan otra vez el hijab. Esta activista iraní residente en España recuerda también los miles de envenenamientos en centros educativos femeninos para evitar las protestas. Denuncia que las mujeres se han convertido en presas de la República Islámica de Irán. Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo la búsqueda por tierra y mar, por aire y mar, perdón, de un desaparecido tras naufragar un buque pesquero frente al Cabo Mayor en Santander. Hay 2 fallecidos y 7 tripulantes más han sido rescatados. El hundimiento del Villaboa 1 se ha producido, aún no se sabe las causas, sobre las 5 de esta madrugada. Al parecer el buque no estaba faenando, la mar incluso estaba en calma a esa hora. Los cuerpos de los 2 fallecidos y los pescadores rescatados ya están en el puerto pesquero de Santander. Bueno, seguiremos buscando información sobre este asunto de última hora. Este rescate se ha producido esta madrugada y más cosas que contarles dentro de un momento, no tardamos. 11:27 de la mañana, en el Líbano, un grupo de activistas y soldados jubilados han tomado Beirut para protestar por la situación económica y los bajos salarios. Los manifestantes intentaron acceder por la fuerza a la sede del gobierno y al Banco Central, cortando varias calles con barricadas. Durante las marchas se produjeron forcejeos con la policía. Demandan además más servicios sanitarios y educativos en mitad de una grave crisis económica que azota al país y que ha provocado un incremento en el precio de los alimentos básicos. Desde 2019, la libra libanesa ha perdido más del 98% de su valor frente al dólar estadounidense. Bueno, otro ejemplo de esta crisis ya global, la libra egipcia, que ha perdido en menos de un año más del 50% de su valor frente al dólar. Ahora vale la mitad. La gran diferencia en la tasa de cambio afecta a la economía del país, en concreto al sector avícola. El año pasado, Ihab Goma administraba 12 granjas de pollos. Ahora, 5 de ellas están cerradas, después de que el sector avícola se viera afectado por las repetidas devaluaciones de la libra egipcia. Toda la industria se ha visto afectada, no hay estabilidad en los precios de los piensos ni en los precios de los pollos. Este es sin duda el peor periodo en años. Una crisis económica que afecta por igual a productores y consumidores. La gente ahora solo llama para preguntar por los precios, pero no compra, declara un vendedor. Sin embargo, muchos ven el origen del problema en la inflación global y los conflictos internacionales. Rusia y Ucrania exportan piensos a la mayor parte del mundo y nosotros encabezamos la lista de importadores. Por eso sentimos la crisis. La producción anual de pollo se redujo de 1.400 a 700 millones, lo que demuestra cómo la crisis económica del año pasado sigue sin estabilizarse.
Bueno, y otro apunte sobre economía. Qué felices nos las deseábamos, ¿verdad? Pensando que bajaba el barril de petróleo, viendo cómo bajaba y pensando que quizá llenar el tanque no iba a costarnos tanto. Pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ha anunciado una nueva reducción en la producción diaria. A partir de mayo van a poner en circulación 1 millón de barriles menos diarios. Claro. ¿Y esto qué provoca? Que suba el precio del petróleo. Yo decía antes que poco dura la dicha en la casa del pobre, Antonio. Sí. Vamos a ver qué objetivo tiene la OPEP con esta decisión. Cuéntanos. El objetivo es el que tú acabas de mencionar. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, es que las leyes de la economía lo dicen, ¿no? Cuando una demanda es constante o en descenso, como puede ser que sea ahora, la oferta se reduce para que el precio vuelva a subir. Eso está claro. ¿Qué pasa con la OPEP y sus aliados? Bueno, 1.100.000 de barriles diarios se van a reducir en estos momentos, y esto quiere decir efectivamente eso, que va a bajar la oferta de barriles. La OPEP, que lanza su petróleo a diferentes países del mundo, está formado por una veintena de países, y esa reducción vamos a ver enseguida lo que va a significar, porque vamos a ver cuáles son los diferentes indicadores ahora mismo de los precios del petróleo en todo el mundo. Nosotros en Europa dependemos del barril Brent. El precio ahora mismo está en el entorno de los $84 y ha bajado en un año, esto es clave, ha bajado el Brent en un año más de un 20%. Otros indicadores en el mundo, está el West Texas, que es el mercado del petróleo en Estados Unidos, que ha bajado en el último año más del 30%, y aquí está el precio de la OPEP, que ha bajado en un año un 27%, y el precio ahora mismo hoy está en esos $78. Con este descenso generalizado del precio del petróleo en todo el mundo, efectivamente, como tú decías, lo que busca la OPEP es reducir esa producción diaria para que el precio intente subir otra vez. Claro, ¿y qué países forman parte de la OPEP? ¿A quién tenemos que mirar hoy así de reojo, Antonio? Vale, en el mundo hay unos 90 países, más de 90 países productores de petróleo. Los más importantes son Estados Unidos, que forma parte de un eje, y Arabia Saudita, que forma parte del otro eje. Arabia Saudita es uno de los países fundadores de la OPEP, junto con Kuwait, Irak, Irán y también Venezuela. Ojo, también está dentro de la OPEP. Esos son los socios fundadores. A partir de ahí hay otros países en el norte de África, por ejemplo, Argelia también, Angola, bueno, diferentes países en África, y está la OPEP extendida, la OPEP Plus, que lo verán por ahí en los periódicos, de la que también forma parte Rusia. Ojo con Rusia, porque Rusia está metida en una guerra y también tiene sus intereses en reducir la producción de su propio petróleo. De hecho, ya Rusia la redujo el año pasado, ahora la OPEP la reduce, Arabia Saudita la reduce ella sola, Arabia Saudita, en 500.000 de barriles diarios, y Rusia, casualidad, también reduce su producción en 500.000 de barriles diarios. Así que ahí también no solo hay economía, también hay geopolítica en todo esto, Roberto. Claro, una decisión que enfada bastante a Estados Unidos y a Europa, porque al final estos países del Golfo Pérsico al final le están haciendo un poco al juego a Rusia en este sentido. ¿Qué significa, Antonio, la reducción de más de 1 millón de barriles de petróleo? Bueno, tenemos un consumo diario en el mundo que en 2022 iba por 94 millones de barriles diarios. Decían las previsiones que este año incluso iban a superar los 100 millones de barriles diarios, y la reducción supone, bueno, de 94 a 1,1 millones, bueno, tampoco en el entorno del 2%, pero claro, hay muchos países que dependen casi exclusivamente del petróleo que exporta la OPEP. Bueno, ¿cuánto hay en un barril? En un barril hay 159 litros. Esto traducido a nuestro idioma, pero esto es lo típico, ¿no? De los 42 galones, ¿no?, estadounidenses, bueno, 159 litros. Y dentro de esos 159 litros, ahí tenemos el desglose de lo que significa. El 45% de esos 159 litros se convierte en gasolina después de ese proceso lógicamente de refinado, el 25% en diésel, el 9% en el combustible de los aviones, por ejemplo, el queroseno, y después otros productos derivados del petróleo, sabemos el plástico, sabemos otros combustibles de otros, por ejemplo, de barcos de recreo, bueno, otros productos, el 19%. Así que de esos 159 litros, 45% por ejemplo gasolina y 25% diésel. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con el barril de petróleo y a ver lo que pasa en las gasolineras sobre todo, porque me temo que quienes vamos a pagar esto al final, Antonio, como siempre somos nosotros. Gracias. Bueno, vamos ahora con otra cuestión que puede ser muy cercana. Miren, imagínense tener que renovar el carnet de conducir y que no les dejen por estar enfermos. Bueno, pues esto es lo que les ocurre a veces a algunas personas. Por ejemplo, una vecina de Santa Cruz de Tenerife, afectada de cáncer de mama, a quien la Dirección General de Tráfico no permite hacer este trámite por estar recibiendo quimioterapia. Un asunto que ya ha sido puesto en conocimiento de la Diputación del Común. Bueno, vamos a hablar de este asunto con María del Carmen Bonfante, es la presidenta de AMATE, que nos va a hablar de este tema y nos va a comentar también
otras situaciones ante las que se ven las personas, los enfermos y pacientes que se están sometiendo a quimioterapia y que a veces se encuentran en estas situaciones claramente discriminatorias. Estamos intentando restablecer la conexión para hablar de este asunto. Volveremos dentro de un momento a intentarlo. Déjenme antes que les hable de México, donde 2 personas han fallecido en el incendio de un globo aerostático en las pirámides de Teotihuacán. El accidente sucedió en el pleno vuelo, fue grabado por los turistas, ahí lo pueden ver. Se ve la canasta del globo envuelta en llamas y a las víctimas saltar del globo, incluso mientras ardía. Una menor que también viajaba en el aparato está herida con quemaduras de 2º grado. La persona que pilotaba el globo se dio a la fuga. Pasajeros de la desesperación, se aventó una muchacha. Okay. Y ahí el globo siguió su curso y hasta que se quemó todo. Son empresas que operan al margen de la ley. Estamos en la determinación de eso. Bueno, otro accidente en México, un aparatoso accidente de tráfico que deja 13 muertos, 13 y 10 heridos. Según los testigos, el conductor de una camioneta donde se trasladaba una familia se quedó dormido antes de embestir a una guagua contra la que chocó. El impacto dejó completamente destrozada la camioneta de pasajeros y murieron prácticamente todos sus ocupantes. Bueno, vamos a retomar esa situación de la que hablábamos, a veces una situación discriminatoria para los pacientes de cáncer. María del Carmen Bonfante es la presidenta de AMATE. ¿Qué tal, María Carmen? Buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, cuéntenos esta situación en concreto, que es la que nos llama la atención. Alguien que vaya a sacarse a renovar el carnet de conducir y no le dejen porque dice que está enferma. ¿Esto es posible? ¿Esto no es una discriminación pura y dura? Eso está... Alaísa, que es la chica, que la afectada que fue a renovar el carnet de conducir, cuando fue a renovar, como llevaba un pañuelo, muy noblemente dijo si hacía con pañuelo o no la foto, y le dijeron, ¿pero por qué lleva pañuelo? No, es que ya acabé el cáncer, pero aún tengo el pelo corto y no me gusta hacerme... Ah, no, si tiene cáncer tiene que ir a buscar a su oncólogo un certificado como que puede conducir. Se fue a su oncólogo y la oncóloga le dijo que ya había acabado todo el tratamiento, lo puso en un certificado, que estaba perfectamente bien, que no tomaba ninguna pastilla que le impidiera conducir, por lo tanto estaba apta para conducir totalmente. Fue allí, le entregó la documentación y solo se lo han renovado por 1 año. Yo no sé por qué, si piensa que en 1 año nos morimos después, o no sé qué está pasando, pero yo he visto otros casos y tengo rodeada de casos. Mi marido tuvo un infarto, nadie le ha dicho que no conduzca. Claro. Otra amiga nuestra tiene un cáncer de colon y un infarto y nadie le ha dicho que no conduzca. ¿Por qué? Porque las mujeres es evidente, porque nos ven con el pañuelo. Incluso he llamado a 4 o 5 hombres con cáncer de mama, a nuestros, les he dicho si han puesto algún problema para conducir, para renovar, le he dicho que no. Claro, si no te preguntan, no tienes por qué hablar, ¿no? Nadie te va a hacer que te diga qué tienes, qué enfermedades tienes. Claro. Entonces ella lo dijo, y como lo dijo, por ser mujer y por tener la evidencia de un pañuelo en el pelo, le saltó esa. Y me parece que tan injusto, y nosotros fuimos a apoyarla, nos llamaron del diputado del Camún, nos dijeron el caso y fuimos a apoyarla porque lógicamente me parece muy injusto. ¿Qué respuesta le han dado en la Diputación del Común? Ellos están esperando porque ahora tenemos una reunión, ya fuimos a los abogados en Madrid, estuve hablando con ellos, tampoco se lo entendían, no lo entendían. Me mandaron un resumen de cómo tiene que ser y que no tiene sentido, si ya no tiene ninguna dificultad, para que la renueven por más de 1 año. Pero no lo entendía. Entonces aquí estoy llamando a la Dirección Provincial de Tráfico, que no coge nadie, no hay forma de conectar con el director o con quien corresponda, por favor, si alguien me lo dice, porque le he dicho a todo el mundo que me diga cómo conectar con ese señor o con esa señora, que me diga en qué se basan ellos para decidir que solo 1 año. Perdón. ¿Por qué? Porque nos morimos al año. Yo llevo 20 años con un cáncer. Claro. Y he renovado muchas veces ya. Claro, puede ser comprensible la postura, Mari Carmen, de la Dirección General de Tráfico si una persona, sea cual sea su situación o su enfermedad, oye, pues no se encuentra en plenas facultades y puede suponer un peligro. Pero claro, lo que se está haciendo en este caso es presuponer que por haber superado o por haber pasado una quimioterapia, ya a partir de entonces ya no puedes tener el carnet igual de condiciones, ¿no? Entonces, ¿a qué vale el certificado de la oncóloga? Digo yo, eso tiene una validez muy importante, creo yo, llevar un certificado que está apta para conducir perfectamente y que no tiene ninguna secuela. ¿Qué más tiene que llevar? ¿A quién tiene que dirigirse? No sé.
No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque además en el boletín lo pone cuando tienes, por ejemplo, un cáncer en el cerebro o tienes un problema de corazón. Tiene muchos casos, pero no recoge el nuestro. El nuestro, si no tienes ningún síntoma, no tiene por qué tener solamente un año. No, te lo pueden aplicar. En algunas comunidades ponen 3, en otras ponen 5, pero bueno, un año, tiene que pagar el año que viene otra vez. ¿Pero por qué un año? Es que no lo entendemos. ¿Por qué un año? ¿De dónde sale esa información? Bueno, Mari Carmen, pues queríamos hablar con usted de esta situación que nos ha parecido injusta y queríamos que usted nos lo comentara. Muchas gracias y ya nos contará si recibe la respuesta de tráfico a esas preguntas que se plantea, cuál es que estaremos atentos. La respuesta se les llamo, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, buen día. Bueno, vamos hasta París, porque los habitantes de la capital de Francia han votado este domingo eliminar los patines eléctricos que recorren libremente las calles. El 89% de los votantes está en contra de renovar las licencias de estos vehículos de alquiler, mientras en otras ciudades se presentan como una alternativa al tráfico rodado, a la contaminación. París podría convertirse paradójicamente en la primera capital europea en prohibir por completo este servicio. Las autoridades parisinas consideran la medida ante las preocupaciones por la seguridad vial. El año pasado la conducción de estos patinetes eléctricos provocó 3 muertes y más de 400 heridos, además de suponer, dicen los que están en contra, un obstáculo para los peatones. Bueno, y prepárense si quieren comerse el primer salmón de la temporada en pagar 9.000 euros por pieza. Es el precio que ha pagado el Campanu, un conocido grupo hostelero español, por el primer salmón de temporada capturado en Asturias. El otro gran protagonista ha sido José Luis Vega, su captor, que se ha hecho con un botín de 2.500 euros en menos de 10 minutos. Es la pieza que todos desean y por la que han pagado 5.000. Más de 9.000 euros. Se trata del Campanu, el primer salmón de la temporada capturado en los ríos asturianos. Un valioso ejemplar de 3 kilos, 250 gramos y 72 centímetros de longitud que ha hecho tremendamente feliz a este pescador. Hoy por hoy, el mejor pescador de España. Se llama José Luis Vega. Este trabajador autónomo de la construcción tardó menos de 10 minutos en conseguir el premio gordo. Entre risas confiesa que ya tiene claro lo que hará con el dinero: gastarlo. Otro Campanu, en esta ocasión un grupo hostelero, se ha convertido previa subasta en su nuevo propietario y para disfrute de sus clientes anuncia que será el plato estrella de la carta en sus restaurantes de Gijón y Ribadesella. Pues nada, 9.000 euros el Campanu, algo baratito para salir del paso. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Sí. ¿Qué tal, Roberto? Sí, algo baratito, sin duda. Bueno, arrancamos este lunes haciéndonos eco de varias denuncias vecinales. La primera de ellas nos llega desde el barrio de San Matías, en Santa Cruz de Tenerife. Los vecinos están cansados, están hartos de que su barrio se haya convertido en algunas ocasiones en un verdadero vertedero, y están viendo las imágenes. También denuncian el mal estado de algunas de las calles. Estaremos allí para contarlo. Y también nos haremos eco de la denuncia que en este caso nos llega desde el barrio de San Juan, en Las Palmas de Gran Canaria. La gratuidad del transporte público ha hecho que se incremente la demanda. Por eso, algunas de las guaguas que transitan por el barrio están completamente colapsadas. Ellos piden un refuerzo, en concreto en la línea 54, que es la que pasa por las calles de esa localidad. Estaremos allí también para contarlo y más asuntos, claro que sí. Sí, también, Pedro, en el día de hoy, como sabes, vamos a hablar del colapso que se forma, esas largas colas a las puertas de la Seguridad Social, de las oficinas de la Seguridad Social, desde las 4 o 5 de la mañana, esperando por ese numerito para ser atendidos, y eso, precisamente, estar allí temprano no les garantiza nada. Hoy vamos a hablar con un testimonio en primera mano. Arrancamos ya también esta semana de Semana Santa inmersos completamente, para todos aquellos disfrutones que sí pueden irse de vacaciones, y lo cierto es que las zonas turísticas están en pleno rendimiento. Ya se puede colgar ese cartelito de una ocupación de más del 70% y del 80% también, pero todo esto tiene un efecto negativo, y es precisamente esa tensión del mercado mobiliario, porque encontrar viviendas en zonas turísticas estos días es prácticamente imposible. Vamos a analizar y abordar todo esto en profundidad y más asuntos en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, una noticia de última hora. Las fuerzas de seguridad rusas han detenido a Daria Trepova,
por el asesinato ayer del bloguero militar ruso Mladen Tatarsky en una céntrica cafetería de San Petersburgo. Trepova es una joven de 26 años de esta ciudad. Había sido declarada en busca y captura por el Ministerio de Interior de Rusia como principal sospechosa del atentado. Según apuntan algunos medios, fue arrestada en el apartamento de un amigo de su marido, donde había comprado billetes de avión para huir precisamente a Uzbekistán. El portavoz del Kremlin ha tachado esta mañana de atentado terrorista el asesinato del bloguero y lo vincula con los servicios secretos ucranianos. Bueno, y ven este tuit del pasado viernes que nos muestra claramente cómo llegan los turistas a nuestras islas. Justo el viernes, cuando era la operación llegada. Bueno, todos esos aviones amarillos que están viendo prácticamente en dirección a Canarias, algunos saliendo a recoger también, me imagino que nuevos pasajeros, pero muestran el tráfico aéreo que había el viernes por la tarde en torno a nuestro archipiélago. Europa yéndose de vacaciones a Canarias, decía el título de esta imagen de Flight Radar, y que nos muestra la cantidad de gente que está llegando, de Flight Radar, y que nos muestra la cantidad de gente que está llegando en estas fiestas. Bueno, y otra llegada más llamativa. Muchos de los que en estas últimas horas miraban al cielo se encontraron con una imagen. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues cuanto menos llamativa, como decimos. Pues la verdad, ¿verdad? Que sí. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, todo el mundo miró al cielo y se preguntó, ¿qué es esto? Todo el mundo mirando aviones y de repente vieron otra cosa. Y de repente vieron otra cosa. ¿Es un meteorito? ¿Es un bólido? ¿Es super ratón? ¿Qué es esto que estamos viendo? Vamos a ver las imágenes porque la verdad es que llamó la atención. Y se trata, Roberto, ahí las vemos justo, de basura espacial. Es muy llamativa porque van como agrupadas. Basura espacial procedente de un satélite fragmentado que entró en la atmósfera. Esa reentrada en la atmósfera ha supuesto esta imagen que tenemos aquí, un satélite americano, un satélite espía, según han confirmado, americano de esas, mira, ahí recorrió todo el país, la península ibérica de norte a sur, forma parte del SpaceX, ¿no?, de los satélites de Elon Musk, y así se descompuso entrando en la atmósfera. Una imagen que desde luego no pasó desapercibida, porque a las 12 de la noche ver esto, cuanto menos, pues te llama la atención. Vale, en principio no tenía peligro, ¿no? En principio no, pero podríamos preguntárselo a los expertos. Bueno, vamos a preguntarle al experto. Tenemos 2 minutitos nada más, pero rápidamente preguntamos a Alex Oscos, jefe de operaciones telescópicas del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal, Alex? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Emilia. Bueno, este tipo de caídas, de entrada en la atmósfera, ¿esto es controlado o ocurrió así de repente, eso entró en la atmósfera y se destruyó? No, esto es controlado. Sí que es cierto que no se sabe exactamente la hora, pero sí que es controlado. Estos objetos está previsto que efectivamente se destruyan. Estamos muy concienciados con la basura espacial y efectivamente con el hecho de que estos objetos tienen que reentrar en la atmósfera y la verdad es que suponen un peligro mínimo para la sociedad en estos momentos, dado que hay relativamente pocos satélites en el cielo. Sí que es cierto que con los años y que es verdad que el número de satélites que habrá en órbita está aumentando muchísimo y eso nos preocupa y bueno, estamos desde el Instituto de Astrofísica de Canarias haciendo todo lo posible para que esto no suponga ningún peligro ni para la sociedad ni suponga también un peligro para los astrónomos. Claro, a mí me llama la atención, por ejemplo, que puedan influir en el tráfico aéreo de alguna manera, porque ciertamente son fragmentos muy pequeños y muy dispersos, ¿no? No sé si hay posibilidades o la probabilidad es mínima. La probabilidad es mínima y además estos objetos, bueno, están en órbitas de entre 200 y 2000 kilómetros, la mayoría de ellos, y se desintegran mucho antes de llegar a la altura a la que vuelan los aviones, con lo cual no afectarían. Sí que es cierto que son aparentemente muy visibles y muy impresionantes, pero la verdad es que todos ellos se desintegran antes de llegar a las capas bajas de la atmósfera. O sea, que podríamos definirlo, Alex, como unos fuegos artificiales carísimos, ¿no? Sobre todo para la empresa que los tenga en órbita, ¿no? Totalmente, pero es correcto, esto está previsto. Es decir, en este caso, por ejemplo, se trataba de un portador de satélites, es decir, SpaceX, la compañía de Elon Musk, lanzó un cohete en donde iban varios satélites y además dentro de ellos había lo que llamamos portador de satélites, que es como una especie de cubo donde van pequeños satélites. Una vez que ha cumplido su misión de lanzar estos 4 pequeños satélites, lo único que le queda es básicamente volver a Tierra y desintegrarse en la atmósfera. Ya ha cumplido su misión. Muy bien, pues nada, estupendo. Alex, muchas gracias por explicárnoslo. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días. Muchas gracias, nos quedamos más tranquilos, Sí, por sí, tanto. desde luego, No tan porque tranquilos, es llamativo, pero no llega. Hombre, sí, no tan tranquilos están en el medio oeste de Estados Unidos, y verás porque vamos a escuchar unas imágenes, escuchar y ver unas imágenes. A ver si las podemos ver. Ahí las tenemos. Es el momento exacto en el que se forma un tornado de las docenas y docenas de tornados que azotaron este fin de semana el medio oeste, Arkansas, Illinois, Iowa. Toda esa zona fue arrasada este fin de semana por docenas y docenas de tornados. Este concretamente de Arkansas, que llevó a decretar el estado de emergencia para esta zona de desastre, pues es un tornado de categoría EF3. Los tornados en la escala de Fujita pues son de categoría EF0 a el 5, FU es el primero y el 5 es el segundo, con vientos de más de 260 kilómetros por hora, causó 32 fallecidos y 3.000 desplazados. Y bueno, pues la devastación absoluta, porque solo sobrevivió aquella persona que tenía en su casa un sótano donde poder refugiarse. Es un tornado de tal intensidad, de tal gravedad, de tal fuerza, que bueno, pues se lleva las casas de cuajo, por supuesto vehículos, escuelas, se las llevó también por delante, y precisamente precedido por esta tormenta, una tormenta de granizos, una de tantas precipitaciones en forma de granizo que caen como bolas de golf. Si te cae esto en la cabeza, ¿eh? Esto puede herir, bueno, esto puede causar muertes, evidentemente, porque son precipitaciones en forma de granizo con un tamaño considerable, decíamos bolas de golf, pero también pelotas de ping-pong. La verdad es que esa velocidad, la inestabilidad en esa zona suele ser frecuente en el medio oeste, pero sí es verdad que los servicios meteorológicos de Estados Unidos les ha llamado poderosamente la atención el área tan grande que ha ocupado la entrada de todas esas tormentas y todos esos tornados. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de todo lo que habíamos, toda la nieve y todas las lluvias que estaban sufriendo en California? Bueno, pues ahora pasan justo al otro lado en forma de eso, de tornados y de precipitaciones en forma de granizo como estos que estamos viendo. Y de aquí nos vamos a Perú, porque en Perú precisamente las lluvias también están causando estragos, pero por el dengue, porque resulta que esas lluvias, el agua, pues el suelo no ha podido absorberla. El Ministerio de Salud ha alertado de que ha aumentado, proliferado los mosquitos vectores y han aumentado los casos de dengue. Hay 26 personas fallecidas y claro, con esta situación los hospitales están totalmente colapsados. Claro, con el agua en posada, más mosquitos y más tremendo, mosquitos, cuando no es por una cosa es por otra. La verdad es que sí. Nos quedamos aquí en el archipiélago y te cuento cómo viene la Semana Santa, que llegan cambios. Hay cambios, ¿no? Hay cambios, sí, tenemos cambios. Mira, te cuento. Tenemos un frente aquí que de momento no va a ser gran cosa, va a tener más nubosidad para las próximas horas, pero tenemos una dana allí, esta que tenemos ahí arriba, que justo va a bajar y se va a poner al nordeste del archipiélago. Esa nos va a traer fuertes vientos, de hecho ya hay aviso. La nubosidad hoy no es importante en las zonas del sur, pero sí se está acumulando ya en las zonas del norte. Vamos a ver la previsión para las próximas horas para que veas cómo va bajando esa dana. Es ese embolsamiento que ves ahí más verdoso que va bajando y situándose al nordeste del archipiélago. Dana, depresión, niveles altos de la atmósfera, de aire frío. Nos va a traer no mucha precipitación, aunque sí al norte, pero sí viento de componente norte para las próximas horas. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que también bajen las temperaturas. Pero lo que más preocupa es el viento, así que vamos a ver las rachas de viento porque ya tenemos avisos amarillos desde esta noche a las 8. Igual lo han notado esta mañana que ha soplado. Bueno, pues tenemos avisos en La Gomera, también en el área metropolitana de Tenerife, área metropolitana que está también cogiendo el valle de Güímar porque se acelera mucho por el relieve, por la dorsal ahí en esa zona. También en el oeste, este y sur de la isla de Gran Canaria. También rachas de viento en las islas orientales. De aquí al jueves esto no va a parar, es decir, vamos a tener viento, empezará a remitir el miércoles por la tarde. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con ese viento porque las rachas van a superar los 70 kilómetros por hora. Y el aviso mañana va a ser generalizado prácticamente a todas las islas occidentales, también a Gran Canaria. Para las próximas horas, intervalos nubosos que van a descargar precipitaciones puntuales en la isla del norte de la isla de La Palma, también en Tenerife, en Gran Canaria. No se descarta alguna gota también porque tienen la dana muy próxima en Lanzarote y en Fuerteventura, pero también en La Gomera y en El Hierro, aunque no lo hayamos significado. Ambiente más despejado en el sur, se verá más nubosidad, pero ahí también soplará el viento también se lleva las nubes, por eso salen más soles. Ese viento de componente norte-nordeste con rachas fuertes de hasta 70 kilómetros por hora, ojo en las zonas donde se acelere, podrían llegar
llegar hasta los 90 kilómetros por hora, que suele suceder en las zonas de cumbre. Y temperaturas, Roberto, que en la semana pasada hablábamos de 30 y 38 grados, y ahora tenemos 6 grados menos para mañana en la isla de Gran Canaria, incluso de 2 a 5 grados menos en la isla de Tenerife para mañana. Se nota bastante el descenso de las temperaturas. También hay avisos en la costa, sobre todo en la costa de La Gomera, en el suroeste y este de Tenerife y en la isla de La Palma. Aviso por costas, también es por el viento, mal de Emilia, esto viento. es un sin vivir en mi ropero. Saco los náuticos, me vuelvo a poner los náuticos, me los vuelvo a quitar. Bueno. Ahora me dices que no va a llover mucho, pero aquí algo Pues va a llover, ahora te doy un consejo. Los náuticos los guardamos mañana y pasado y los sacamos de nuevo el jueves. ¿Te parece bien? ¿Qué va? Si no se puede, ¿qué cambia? Esto es un diente de sierra constante. Es un entretiempo, muy entretenido, por cierto. Ya nos habían dicho que la primavera tiene estas cosas, ¿no? Pues vamos a ver. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, pues hoy nos vamos a despedir desde Camboya, donde ha tenido lugar una carrera anual muy especial. Esto es como Ben-Hur, pero en vez de caballos, bueyes. Ahí lo ven, este ritual de las fiestas del Año Nuevo en este país se celebra de esta manera, tan vistosa y seguro que muy divertida. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.